Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno saludarles. Este es su programa Desafío y estamos hoy concluyendo esta semana en la cual hemos estado hablando de nuestra total dependencia de Dios. Ustedes recuerdan que hemos hablado de este tema tan importante. Pusimos como bases al principio 2 versículos o 3 versículos. No era primera, sino Juan 15:5. Donde termina ese versículo diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Y luego también poníamos como otra base, Proverbios 3, 5 y 6, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Debemos tener esa total dependencia de Dios, y hablamos de varios aspectos en el desarrollo de esta semana. Esperamos que ese desafío haya quedado en sus corazones y que aprendamos a depender totalmente de Dios, no de nosotros mismos, no de nuestras capacidades, no de lo que tenemos, de lo que somos, sino de Él, que es nuestro Dios todopoderoso, el dueño de nuestras vidas. Y queremos ahora, después de un saludo especial para nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes puntos de Guatemala y también en otros países. Saben que les amamos y que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, sabiendo que Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros y que hay situaciones en las cuales nosotros probablemente nos vamos a encontrar y que quizá no le encontremos salida. Sobre todo ahora hemos conversado con bastantes personas que están en situaciones difíciles. Y yo creo que esto es en general porque lo que está sucediendo nadie lo tenía programado, ni el gobierno más hábil e inteligente del mundo lo tenía planificado. Esto viene del cielo, es una permisión de Dios y el Señor está como jalándonos la camisa y diciéndonos, mírame, no te metas solamente en ti ni en tus ocupaciones. Yo soy Dios y no hay más. Yo tengo la solución de todas las cosas. Y esto es lo que debe llevarnos de verdad, a volver nuestros ojos al Señor, a tener esa entrega al Señor, una entrega completa. Y vamos entonces a ver ahora un personaje que dependió totalmente de Dios. Hay muchos, por supuesto, pero queremos citar a uno. Y recuerdan que la vez pasada nosotros hablábamos del cuerpo, y yo les hablaba de un cuerpo sin cabeza. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, no es un cuerpo sin cabeza. Nuestra cabeza se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es el que maneja y debe manejarnos a todos. Y no debemos poner nuestras condiciones, nuestras ideas, nuestras opiniones, porque es Él el que tiene todo el mérito, Él es el que tiene toda la gloria, el que tiene todos los derechos de nosotros, sus hijos. Y vamos entonces a hablar ahora de un personaje que es conocido por todos, definitivamente, y está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Precisamente es el libro de Daniel. Y vamos a hablar un poquito de Daniel, cómo Daniel dependió absolutamente de Dios. Podríamos citar muchos otros personajes. Quizá usted es una persona que confía en el Señor totalmente, que depende totalmente de Dios en todo. Eso no implica que usted no sea diligente, que sea una persona que se empeñe, si es padre de familia, en sacar adelante a su casa, si es una dama, una mujer de hogar como mi amada esposa,
con quien compartimos esta palabra, este programa, que se esfuerza. Realmente es una mujer esforzada y valiente. Y eso para mí es una gran bendición. Y tratamos siempre de depender absolutamente de Dios. Y todos fallamos, sin lugar a duda, todos fallamos. Usted que me está viendo seguramente ha fallado como nosotros hemos fallado. Pero tenemos que ir inmediatamente al Dios del cielo que hizo los cielos y la tierra y decirle: Señor, me arrepiento de apartarme en esta área de ti, porque tú eres el dueño de mi vida. Tú me compraste con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esto es lo que debe prevalecer en todo nuestro caminar en esta tierra. Si queremos tener éxito, si queremos ser personas que honremos al Señor y que nuestro Dios se complazca de nosotros, tenemos que esforzarnos por agradar a nuestro Señor en todo momento. ¿Cómo le agradamos? Bueno, dependiendo de Él, simplemente así, para que el Señor vea que nosotros no ponemos nuestros ojos en nada ni en nadie más, sino en Él solamente. Así que vamos a ver un poco del libro de Daniel. Usted sabe que Daniel era un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Él comenzó con una vida entregada al Señor. Me imagino que en su casa tuvo una preparación muy fuerte. Sus papás, recuerde que era de los príncipes, hijo de los príncipes de Israel. Y cuando llevaron cautivo a todo el pueblo de Israel a Babilonia, entonces él con otros 3 muchachos, usted recuerda la historia, como cabecilla de ese grupo iba Daniel. Yo creo que, me imagino que era un grupo que se reunía en Israel y ahí casualmente en el infortunio del cautiverio se encontraron, pero siguieron ellos apoyándose poderosamente para serles fieles al Señor. Y Daniel era más distinguido que los otros 3, dice la Biblia. Así que vamos a estudiar un poco las características que este varón tenía. Y vamos a empezar por el versículo 3 del capítulo 6 de Daniel. Y vamos a ver algunos pasajes de este libro, donde usted va a ver cuáles son las características que tenía este hombre. Cómo fue que él fue un dependiente total de Dios. ¿Qué había aprendido, qué había asimilado en su vida? Así que miremos el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínese eso. Entonces, en primer lugar, vemos a un hombre que el enemigo, que en ese caso era un rey idólatra, un rey, Babilonia era un pueblo terriblemente malo, y entonces, pero vieron en este varón un espíritu superior. ¿Quién puede dar un espíritu superior sino Dios? Es el Espíritu Santo en nosotros, el que es el espíritu superior que nos muestra solamente la verdad, que nos conduce a Cristo, que nos lleva a ser parte del cuerpo de Cristo y que está encargado de todo lo que nosotros necesitamos como iglesia de Cristo, hasta que seamos entregados como una virgen pura, dice el Señor. El Señor Jesús está obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y entonces vemos otros pasajes que apoyan esto en Daniel 1:17, si lo tienes por ahí. En Daniel 1:17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, ahí vemos cómo Daniel y cómo los otros eran gente entregada a Dios también, y cómo Daniel vino a marcar la pauta, porque no se menciona a otro de los prisioneros de Israel. Es Daniel, un jovencito que apenas
supongo que estaba ahí por los 17 años, no menciona la Biblia qué edad tenía, pero que era un hombre que tenía un espíritu superior, y dice que él, dice acá, y esta es una opinión, es un testimonio de la gente y de los grandes de acá de Babilonia, y dice que, ¿me repites ese versículo, por favor? Dice. El 17. Sí. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En toda visión y sueños. Muy bien. Y en el 2:48 hay otro versículo que también apoya. ¿Quién era Daniel? ¿Qué lo llevó a tener una dependencia total del Señor? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Bueno, imagínense el puesto que le dio. Y ya vamos a ver más adelante cómo Daniel era un hombre de oración, un hombre que se pegaba al Señor. Me imagino que en todo esto Daniel oraba al Señor: Señor, por favor, guíame aquí, guíame por favor aquí, no haz esto, sino ayúdame en esto, por favor, estoy en un país extraño, yo dependo de ti absolutamente, para que esté en gracia con estas personas. Y en el 5:12 de Daniel también encontramos otro, porque queremos llegar así al capítulo 6. Dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él le dará la interpretación. Muy bien, aquí estamos frente al caso de un rey que era un descendiente de Nabucodonosor, parece que era nieto o algo así, porque Daniel estuvo en las décadas o en los periodos, parece que de 4 reyes de Babilonia. Él llegó a hacerse anciano ahí, y parece que nunca regresó a Israel. No lo deja ver la historia bíblica, sino que probablemente murió ahí mismo en Israel, en Babilonia. Pero aquí lo vemos como una persona que tenía un espíritu superior, y siempre lo buscaban para cosas difíciles del reino. Ahora, también podemos decir que era un hombre fiel a Dios. Miremos el versículo 4 del capítulo 6. 6:4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Muy bien, entonces encontramos ahí a un hombre que caminaba en fidelidad a Dios, seguro de que el Señor, el Dios en quien él había creído, el único Dios verdadero, lo iba a sostener, lo iba a sacar en victoria en cualquier situación que viniera a su vida. Y ahora queremos leer el versículo 22 del capítulo 6. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Sí, yo quisiera leerles, aquí está narrando, porque él fue echado por las mentiras de esta gente, fue echado al foso de los leones. Y vamos a caminar rápido por causa del tiempo en lo que estamos narrando de Daniel, porque quiero que veamos, hermano, cómo una persona que confía verdaderamente y depende totalmente de Dios, el Señor lo va a respaldar, el Señor lo va a sacar en victoria. ¿A qué situación está metido? ¿En qué situación se ha metido uno?
por causa del Señor, no por causa de uno. Entonces el Señor va a estar siempre atento a lo que está pasando en la vida de uno. Ahí dice que el ángel de Dios cerró la boca de los leones. Bueno, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 en adelante, dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados seréis o sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para preparar defensa, o para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Entonces aquí este hombre estaba haciendo el bien, era un hombre ejemplar. Y por causa de su fe en el Señor, lo echaron al foso de los leones. Pero vamos a seguir viendo algunos aspectos. Yo no sé si tú tienes ya algo ahí que comentarnos. Creo que fue en el anterior. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, no es esa la cita, pero la anterior, lo que tú les leías. Sí, pero aquí dice el rey tuyo, hacia quien tú. No es esa la cita que yo decía, pero él no era la mamá de este rey, el segundo, no Nabucodonosor. Sí, la que mandó traer a... Sí, y ella dijo que él tenía el nombre Belsasar. Sí. Pero entonces llama a Daniel, dice, o sea que el rey, ella testificó que el abuelo le había puesto el nombre Belsasar. Sí. Pero no le hacían caso al nombre, pues él no tenía por el Lo llamaban como Belsasar y no decía, ¿quién será que aquí están llamando? Sí, y entonces llama a Daniel, ella misma rectifica, llama a Daniel, porque el abuelo le había puesto Belsasar. Lo que vemos acá es de que él no siempre fue fiel al Señor, que no permitió ni que le quitaran su identidad. Fue fiel en todo y tenía esas características y rasgos. Los otros jóvenes sí aceptaron pues que les cambiaran el nombre y entendían por el otro, pero que todos eran un testimonio muy hermoso delante de Dios, pero Daniel como que sobresalía un poco ante todos, ¿verdad? Ante todos los demás jóvenes. Entonces, eso vemos la fidelidad de Daniel en todo su caminar, fiel. Y solamente eso me llamó la atención de todo lo que, y esa porción tan hermosa que tú leíste de Pedro, que da un testimonio fiel, que uno debe tener mansedumbre. O sea que cuando uno da el evangelio, comienza a hablar del evangelio a algún inconverso, debe procurar no encenderse, no mandarlos al infierno, ¿verdad? no debatir. Hablar del amor de Dios, de la gracia. Sino que con mansedumbre, dice, debemos enseñar con mansedumbre. Y yo creo que el espíritu de mansedumbre en todo momento nos debe de acompañar para no salirnos del camino del Señor. Y Él ama el corazón apacible, dice creo que es primera de Pedro 4 o 3 creo que dice, Él ama el espíritu apacible. Y es algo que también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para hacerles agradables al Señor. Amén. Cuando hay firmeza y confianza en Dios, cuando nosotros dependemos de Él, el enemigo está viendo y despierta la envidia en el enemigo. Y aquí vemos un pasaje en el cual el populacho, los gobernadores, los grandes, dice la Biblia, del gobierno de Babilonia, le dijeron al rey que firmara un decreto en el cual
si durante un mes cualquier hombre que fuera, cualquier persona en todo el país invocaba o adoraba a otra persona que no fuera el rey de Babilonia, que fuera metido al foso de los leones, imagínense. Y entonces Daniel, cuando supo esto, dice que se postraba ante el Señor como lo hacía siempre, porque él dependía de Dios. Y dice que 3 veces al día se postraba con las ventanas abiertas. Se postraba delante del Señor a darle gracias y me imagino a platicar con el Señor 3 veces diarias. Y entonces los tipos estos que lo acusaron, que eran una gran cantidad, porque eran todos los que estaban en eminencia en Israel, que querían que el rey lo botara del puesto que tenía, porque él estaba sobre todos ellos. Entonces lo acusaron. Babilonia. Sí, de Babilonia, sí. Lo acusaron y le dijeron, y lo andaban espiando. Y cuando lo vieron que él no dejaba de orar todos los días, a pesar del decreto del rey, entonces lo fueron a acusar. Y le dijeron, mira rey, tú firmaste, el tipo, ¿verdad? Tú te has enredado con tu misma ley. Si tú no decretas algo, tú mismo me imagino que los enjuiciaban, no sé qué hacían. Entonces el rey tuvo que acceder a que Daniel fuera tirado al foso de los leones. El rey era el rey Darío, él quería mucho a Daniel. Era un hombre de su confianza porque estaba sobre todo el gobierno, era el segundo después del rey Darío. Y entonces dice que le echaron al foso de los leones. Y ahí es donde el rey le dice, el Dios en quien tú continuamente sirves, te salve. Y fue al foso de los leones, porque el diablo anda detrás de quienes son fieles al Señor, de quienes confían en el Señor, para poner trampa, siempre. Y aquí Daniel fue salvado, fue sacado del foso de los leones, porque él era fiel al Señor. El versículos 5 al 9 del capítulo 6, dice ahí, capítulo 6, del 5 al 9. 5 al 9 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Abrogada, sí. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Hasta el 9? Hasta el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, ¿qué pasó ahí? Que lo echaron al foso de los leones, salió ileso del foso de los leones, porque el diablo quería destruir a este hombre. Y miren, ese foso de leones no eran leones amaestrados, como decía un pastor, no, eran leones salvajes, y eran miles de leones, me imagino, porque después que el rey se da cuenta, porque él quería salvar a Daniel, fue al foso de los leones el siguiente día y lo llamó y le respondió Daniel. Y dice después que cuando eso sucedió, los bandidos que lo habían acusado, con toda su casa, con toda su familia, imagínense que me imagino que eran cientos de gobernadores, lo que tenía Babilonia era grande.
y entonces eran sátrapas, sabios, gobernadores y un montón de gente. Sobre todos ellos estaba Daniel. Entonces dice que cuando eso sucedió, el rey Darío mandó traer a todos esos bandidos con todas sus familias, que ya en la noche habían hecho fiesta, habían llevado mariachis a la casa y celebrando que Daniel ya se lo habían volado los leones. Y no había sido así. Cuando se dieron cuenta, hermano, que Daniel estaba vivo, se fueron de espalda. Y entonces lo mandó traer a todos con sus familias, el rey Darío. Y dice que los lanzaron vivos al foso de los leones. Y no habían caído todavía cuando fueron destruidos hasta sus huesos por los leones que estaban hambrientos allá adentro del foso. Así que, ¿qué hace el Señor con las personas que confían en Él? Que Él mismo destruye a sus enemigos. Eso es lo que va a hacer el Señor al final de los tiempos. Todos aquellos que confiemos, que dependamos totalmente del Señor, y nuestras oraciones son guardadas en unas copas de oro, dice la Biblia, para derramar al final juicio sobre la tierra contra aquellos que se rebelaron contra el Señor, rebelándose contra los que dependemos de Él. A mí me llama la atención una característica que también tenía Daniel. Dice en el 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Bien, la característica que yo veo acá de Daniel, que es hermosa y que siempre ha sido una bendición verlo, es que en la prudencia, así como Daniel era un hombre prudente en los dichos de su boca, esa es una característica que vemos en varios, ¿cómo se llama? En varios varones de Dios. Exacto. Es que estaba buscando una cita y entonces ese 16, 1 Samuel 16, la voy a repetir, 1:16. Bien, dice. Primer libro de Entonces Samuel, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un... Eso es lo hablamos en el programa anterior, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. En el 18:14 me parece que es, también dice que, así, y David, es 14, sí, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Eso anteriormente dice eso. Entonces, lo que vemos, y hay características como Daniel, también en Génesis está con José 2:14, y también bueno, tendríamos que buscarlo, pero también Josué, era en el libro de Josué, está en el capítulo 2, me parece, Josué, que también él era muy prudente en conducirse, y gente que sobresalió, era tan prudente. Y la prudencia es sinónimo de tener dominio propio. O sea que no es solamente uno para tener dominio propio, si no lee la palabra, si no se nutre, si no conoce la palabra de Dios, el Espíritu de Dios toma lugar en nuestro corazón y Él nos da de su gracia para que su gracia nos conduzca a toda verdad, a toda justicia, y nos ayuda para tener un espíritu prudente como manda el Señor. Uno debe de caminar como Él anduvo. El Señor Jesús, Él aún desde niño, Él se comportó, estudiaba las Escrituras porque crecía continuamente en sabiduría. O sea que los demás no notaron que algo que especial había en Él, porque Él se comportó como todos,
un buen israelita, un buen hijo de Dios, sus padres buenos conocedores del Dios Altísimo, lo estaban instruyendo en sus caminos, y él todo ese recorrido no, fue para escuela nuestra, que nosotros debemos ser igual. Y entonces, y también en el libro de Santiago, capítulo, no sé si es 4 o algo, pero respecto a la lengua, y la pone a semejanza como a un timón que maneja todo el cuerpo. O sea que es muy importante tener ese don, esa gracia del Señor, que es la prudencia para... fueron hombres destacados, Daniel, José, Josué. Entonces, creo que es un reto, ese es un desafío que tenemos nosotros. Sí, el desafío que hemos estado hablando esta semana es de tener una dependencia total de Dios. Y entonces Dios va a hacer obras y cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. El Señor está preparando un pueblo que tenga esas características, que dependa totalmente de Él. Y entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo se va a expandir en nosotros. Vamos a ver maravillas, milagros, prodigios, porque el control, el estar precisamente dependiendo del Señor, nos anula a nosotros como personas para que Él tome totalmente nuestra vida. Vamos a orar porque ya el tiempo terminó y el desafío, recuerden, es ese, que dependamos totalmente de Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar en contacto con tu pueblo. Seguimos aprendiendo de ti, y qué hermoso, Señor, poder vivir con la guianza de tu Santo Espíritu, conociendo o escuchando tu voz, Padre, y siempre dando fruto, Señor, fruto de vida. Hay gente que se destacó, Padre, con también características de la mujer virtuosa, tenía un espíritu prudente en el Proverbios 31. Padre, gente que destacó por sus virtudes, nosotros debemos, Señor, por tu gracia y tu favor, que tú nos pides en tu palabra que nosotros tenemos que tener, Señor, ese espíritu de prudente, Señor, las virtudes de todo siervo de Dios, que tú lo dejaste plasmado para que nosotros sigamos, Señor. Para ejemplo. Ejemplo de nuestras vidas. Por favor, síguete manifestando en tu pueblo poderosamente, dando fruto para ser bendecidos en todo este recorrido que tú nos has planificado en este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Todos tus necesitados están delante de ti. Venimos a interceder por ellos, enfermos, personas que han perdido a un ser querido. Señor, consuélalos. Ayuda, Señor, al necesitado, levanta al caído, fortalece al débil, Señor. Nuestros ministros, por favor, sosténlos con tu gran poder, Señor, y permite que todo tu pueblo pueda depender absolutamente de ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharnos, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo cada día de sus vidas. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo, Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.